Bueno, muchas gracias. En particular, buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a Isabel Ruiz por el interés que ha mostrado en que vengamos, porque yo no vengo, a pesar de que se me ha presentado como mi puesto de trabajo del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón. Yo vengo en realidad, pienso que vengo por mi condición de miembro de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, una organización que creamos hace ya 11 años y cuya principal preocupación precisamente era un poco todo lo que ha resumido también Jesús Ayala, ¿no? Nosotros estábamos muy preocupados por la crisis del sistema de selección de personal, que en el fondo no era más que un proceso de degradación de la función pública, en particular en Aragón, pero Aragón no es ninguna excepción. Aragón ha vivido los mismos procesos que ha vivido el resto de las administraciones públicas o territorios españoles, ¿no? Yo solo salvaría un poco la Administración General del Estado, pero creo que los vicios de las administraciones públicas son prácticamente los mismos en todas partes y yo creo que hasta se han copiado en las prácticas irregulares que han, en vez de copiar buenas prácticas, yo creo que ha habido una etapa en que se han copiado malas prácticas. Bueno, ahí me gustaría dividir mi exposición, que va a ser breve, en dos partes. Por una parte, qué es lo que hemos hecho desde la Asociación de la Aragonesa para la Defensa de la Función Pública por el tema del derecho de acceso a la función pública, y en segundo lugar, qué es lo que queremos hacer con esta idea que presentamos el otro día y que estuvo presente pues, una persona destacada de Adams Formación, Gloria Oliveros, en Zaragoza, en el acto de presentación, que es presentación de un proyecto. Todavía no lo tenemos puesto en marcha, pero bueno, ya es un compromiso público de que no vamos a dar marcha atrás en esa idea. A ver, en primer lugar, me gustaría enfatizar una cosa. El derecho de acceso a la función pública tiene una doble vertiente. Por una parte, es el sistema de selección a la función pública es un procedimiento por el cual la Administración recluta a su personal para atender sus necesidades de funcionamiento. Hasta ahí podríamos decir, será una cuestión técnica de cómo lo hace y si lo hace correctamente, pero es que ese sistema de selección del personal de las administraciones públicas tiene unos condicionantes y unas exigencias constitucionales que las administraciones no pueden desconocer. En primer lugar, es un derecho fundamental de los ciudadanos el acceder a la función pública en condiciones de igualdad. Y sabemos que los derechos fundamentales tienen una característica, que es que no son disponibles por los poderes públicos. Un derecho fundamental no puede vaciarlo de contenido ni el legislador, ni el Poder Ejecutivo, ni siquiera los tribunales. Por lo tanto, un derecho que está por encima de la ley, porque está en la Constitución. La Constitución es la cabecera del ordenamiento jurídico que vincula al legislador, y de ahí una de nuestras principales batallas frente a las leyes de presupuestos y las tasas de reposición, que luego comento. Por lo tanto, estamos ante un derecho fundamental de los ciudadanos cuyo incumplimiento no solo perjudica la profesionalidad de la administración pública, sino que está menoscabando algo básico del Estado de Derecho, que es la preeminencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución. En este proceso de desconocimiento o vaciamiento del derecho fundamental de acceso a la función pública, yo distinguiría dos fenómenos. Por una parte, los dos los ha citado y yo simplemente recalco lo que ha citado Jesús Ayala. Por una parte, ha habido una etapa amplia, en lo que va de siglo, ¿no? En una década larga, en la que desde los niveles de decisión política de las administraciones se opta por un modelo de administración alternativa. Por lo que sea, se desconfía del funcionario. Hay que sospechar de quien desconfía del funcionario como profesional independiente, porque si tú lo que no quieres es profesionales independientes, es que realmente no quieres gestionar lo público con transparencia y con legalidad, ¿no? Y por lo tanto se empiezan a generar entidades como empresas públicas, entidades de derecho público, entidades que intentan huir del modelo de función pública constitucional, de mérito, capacidad, de igualdad, de publicidad, de imparcialidad, y se intenta crear una administración instrumental que sirve para crear redes clientelares y por lo tanto para fidelizar personas, políticas, territorios, etc. Entonces tenemos ese problema de la administración de empresas públicas que se crean con un claro afán de huir del modelo de función pública y de generar clientelismo y amiguismo,
lo ha dicho Jesús, dice, con criterios de selección de objetividad relativa, bueno, yo podría decir que hay casos escandalosos de selección de personal que han sido una lista dada por un alcalde al responsable correspondiente para hay que seleccionar o contratar a todos estos en este pueblo, ¿no? Por lo tanto, se ofrecía un contrato de trabajo en la medida en que esa persona se comprometía a ser candidato electoral por un determinado partido a la alcaldía o en la comunidad. O sea, que se ha utilizado el empleo público como modo de gratificar fidelidades políticas. El segundo gran proceso de deterioro de la función pública ha sido precisamente con motivo de la crisis económica, cuya gravedad no voy a cuestionar, pero sí que cuestiono cómo se ha aplicado a la función pública. Cuando entramos en crisis, tenemos un problema que vamos arrastrando de intentar construir una administración paralela y por lo tanto desatender el mecanismo de selección natural y objetivo de la función pública. Resulta que nos encontramos con una segunda vuelta de tuerca, que es: vamos a congelar las ofertas de empleo público, vamos a establecer unas tasas de reposición absolutamente injustificadas, porque vamos a reducir al 10% de selección, de reposición de efectivos de las personas. Hablaremos de las vacantes generadas y vamos a distinguir vacantes netas, vacantes que no tienen nadie que las ejerza, y vacantes que están ocupadas por personal interino. Y por lo tanto, nosotros como asociación nunca nos hemos opuesto a que, si una política de contención de gasto público debe exigir que se reduzca la dimensión de la administración pública, eso es una decisión política. La decisión política afecta a las plantillas, a la dimensión de las plantillas, que en vez de 10 no nos podemos permitir 10 trabajadores y tiene que haber 8. Eso no lo vamos a cuestionar. Eso es un debate que a nosotros como funcionarios no nos compete. Ahora, esos 8 tienen que seleccionarse como dice la Constitución, no con interinos recogidos por procesos que no han acreditado ni mérito, ni capacidad, ni igualdad, ¿no? Y además con vocación de permanencia indefinida, generando unas tasas de interinidad que han desvirtuado el modelo de función pública, porque una administración que tiene un tercio o más, en el último boletín de la Administración de la Comunidad Autónoma se habla de una tasa de temporalidad del 46%. Una administración que tiene casi a la mitad de su personal sin la garantía de inamovilidad que es propia del modelo de función pública constitucional, realmente es una función pública que se ha desvirtuado, es irreconocible desde el punto de vista de su garantía de imparcialidad. Por lo tanto, tenemos ese doble problema, y frente a ese problema tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece una decisión que, si se hubiera cumplido, hubiera sido la solución al problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Estatuto Básico, que es el que hemos invocado nosotros en todas las acciones judiciales y no judiciales que hemos emprendido? El Estatuto Básico del Empleado Público reacciona frente a esta situación de deterioro del empleo público diciendo, en su artículo 10.4, que todas las vacantes ocupadas por interinos deberán o incorporarse a la oferta pública o, en su caso, amortizarse. Nosotros entendemos que la estrategia de contención del gasto público está perfectamente contemplada aquí. Usted, como gobierno, tiene la doble decisión de decidir cuál es el nivel de gasto que quiere asegurar, o de ahorro que quiere asegurar, y el resto tiene que dirigirlo a oferta de empleo público. Si el Estatuto Básico le da la solución, usted decide cuántas de esas plazas vacantes ocupadas por interinos incluyen oferta y el resto las amortiza. Sí, eso sí que es contención del gasto público. Lo que no es contención del gasto público es decir, yo no amortizo nada, contengo, no incluyo en oferta y mantengo una tasa de interinidad elevadísima que sigue, por supuesto, consumiendo las retribuciones, el gasto de personal, pero no asegura el derecho de acceso a la función pública y, por tanto, desvirtúa el carácter de función pública profesionalizada. Por eso se ha llegado a hablar en nuestro modelo de función pública, como hace Jiménez Asensio, de una interinidad estructural. Cuando hay una interinidad estructural, en vez de coyuntural y excepcional,
realmente lo que queremos decir es que se ha desvirtuado el modelo de formación pública de carrera, ¿no? Cuando el Banco de España, en un reciente informe del diciembre del 2017, alertaba que en determinados sectores de la actividad pública, como la sanidad, había más temporalidad en el sector público que en el privado. Por lo tanto, esa idea de que lo público es lo seguro, el trabajo para toda la vida, pues resulta que se da menos en lo público que en lo privado, con independencia de que pueda existir despido en lo privado. Una de las cuestiones que desde nuestra asociación hemos criticado y duele a los sindicatos es que una de las causas de esta situación es la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva incluye entre sus contenidos tradicionalmente las condiciones de acceso, la amplitud de las ofertas de empleo público. Y nosotros creemos que eso no compete a los sindicatos. No se puede negociar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Solo faltaría que un derecho constitucional que nos otorga la Constitución y que es indisponible para el legislador puedan disponer de los sindicatos en una mesa de negociación colectiva. Por lo tanto, la negociación colectiva, como dice el Estatuto Básico, no puede incorporar, no puede incluir lo que afecta al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y resulta que el derecho de acceso es un derecho constitucional, un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo tanto debería estar vetado a la negociación colectiva. Por eso, a mí los acuerdos de estabilización del empleo público en el que el Ministerio de Hacienda con los sindicatos mayoritarios hemos decidido que la tasa ya es insoportable, vamos a establecer unos mecanismos para reducirla al 8%. Bueno, pues han podido decidir eso, como podrían no haber decidido el 15%. O sea, ustedes están disponiendo de cómo ejercen los ciudadanos su derecho fundamental. O sea, una de nuestras batallas ha sido siempre, y lo vamos a seguir insistiendo, que se excluya de la negociación colectiva el tema del derecho de acceso. Porque los sindicatos representan los intereses de los trabajadores, no los intereses de los ciudadanos que quieren acceder a la condición de funcionario público. Esos lo representan en teoría los grupos parlamentarios, no los sindicatos. Bueno, ¿qué hemos hecho en materia de derecho de acceso desde la asociación? Hemos ejercido el derecho de petición ante las diferentes administraciones, fundamentalmente ante el Ministerio de Hacienda, Administración Pública, por ser el competente de carácter básico en materia de oferta de empleo en todo el Estado, y también con las comunidades autónomas de Aragón, pero también, excediendo nuestro territorio, nos hemos dirigido a otras comunidades autónomas, pidiendo que se respetara el derecho de acceso a la función pública en los términos que establece el Estatuto Básico. Nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios en todos los procesos de tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, explicándoles nuestra posición contraria a las tasas de reposición de efectivos y señalándoles la necesidad de que se supriman en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ninguna éxito, claro. Nos hemos dirigido también al Defensor del Pueblo reiteradamente y a los defensores del pueblo autonómicos para pedirles que velen por el respeto del Estatuto Básico y del derecho de acceso, porque lo que no concebimos nosotros como asociación es que instituciones constituidas o creadas, previstas legalmente para la defensa y garantía de los derechos, tengan que actuar en un tema tan trascendente como este a instancia o en virtud de una queja de los ciudadanos. Oigan, no, actúe de oficio, pero todos los años supervise la oferta de empleo público usted de oficio para asegurar el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, del conjunto de los ciudadanos, no de los ciudadanos únicamente de ese territorio, porque el acceso es sin condiciones de igualdad. Sobre ese tema también me gustaría hablar de esa pretensión de muchos responsables autonómicos de asegurar o beneficiar a los candidatos de su comunidad autónoma en detrimento de los demás, evitando lo que llaman efecto llamada, porque las plazas son nuestras y me debo a los interinos de mi territorio y evitar que vengan de La Rioja o de Castilla-La Mancha como si fueran de peor derecho, ¿no? Y además, como si no quisiéramos que a la administración accedan los mejores, sino los nuestros o los de casa. Bueno, también sobre todo, hemos realizado muchas acciones judiciales, hemos recurrido muchas ofertas de empleo público de la comunidad autónoma y también del Estado. Y, bueno, hemos tenido alguna victoria sonada, pero fue al inicio. Al inicio, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 2010, declaró
Bueno, nos dio satisfacción total a nuestra tesis. Nuestra tesis, hasta entonces, la tesis del administrativista en materia de derecho de acceso era tan pobre como esto. El derecho de acceso a la función pública es el derecho a acceso en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere esto decir? Que solo se puede vulnerar ese derecho si se convoca una oposición con unas bases discriminatorias. Es decir, si no se convocan oposiciones, no hay lesión al derecho, porque no hay discriminación. Claro, esto nos parecía a nosotros tan aberrante, desde un punto de vista de un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en la ilegalidad, si esa ilegalidad es para todos, no hay discriminación y por lo tanto eso es legal. No, la ilegalidad, es decir, el no garantizar el derecho de acceso a la función pública, es una vulneración del derecho en sí misma, la mayor y la más grave que puede haber. Y casualmente es lo que viene a decir el Tribunal Supremo en su sentencia del 29 de octubre del 2010, que es para nosotros el mayor éxito que hemos tenido en todo esto, pero fue un éxito temporal. Y viene a decir: no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución, el derecho fundamental de acceso, que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos. Es decir, si no hay oferta y no hay proceso selectivo, el derecho fundamental ya está vulnerado. No hace falta esperar a ver si esas bases son discriminatorias. En la ilegalidad ya se ha vulnerado el derecho. Y esto para nosotros era nuestro punto de partida y nuestra tesis central. Un derecho fundamental es un derecho indisponible por los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que poner los medios para que el ejercicio del derecho se realice. Igual que para que nosotros podamos defender nuestros derechos en la vía judicial, tiene que haber leyes procesales y tiene que haber tribunales de justicia. Para que podamos votar, tiene que haber una ley electoral y tiene que haber una administración electoral, y que haya una convocatoria y haber mesas electorales y urnas donde podamos votar. Si tenemos un derecho de acceso a la función pública, hay plazas a las que acceder, pero la administración no pone los medios para que esos procesos se desarrollen, está vaciando y por tanto impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, un derecho que no puede dejar de garantizar un poder público porque está sometido a la Constitución. Por lo tanto, ese planteamiento que le reconoce el Tribunal Supremo, pues a nosotros nos pareció espléndido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese planteamiento del Tribunal Supremo no se ha sostenido en el tiempo, se reprodujo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, porque nosotros recurríamos las oposiciones del Tribunal Superior del Gobierno de Aragón, amparados ya en la sentencia del Tribunal Supremo, nos admitieron 4 recursos, por tanto anulando la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque no incluía todas las plazas ocupadas por interinos, pero cuando recurrimos una del Estado para intentar que hubiera un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo y que por tanto ya hubiera una jurisprudencia consolidada en materia de derecho, el Tribunal Supremo da marcha atrás y viene a reconocer la primacía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre el Estatuto Básico. Algo que nosotros no aceptamos, vamos al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional inadmite nuestro recurso de amparo. ¿Cuál es la situación en este momento en vía judicial? Pues tenemos las últimas sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia, favorables a nuestra tesis, recurridas por el Gobierno de Aragón y revocadas por el Tribunal Supremo en el recurso de casación, dando la razón a la tesis última del Tribunal Supremo, claro, reforzando la tesis de que las leyes de presupuestos y las tasas de reposición priman sobre el Estatuto Básico. Y tenemos solo vivo ya, porque hemos desistido, porque comprenderéis que luchar cuando ya la jurisprudencia está cerrada, o es decir, se ha cerrado esa ventana que creíamos abierta, y todos son condenas en costas, que una la podemos asumir, pero 2 o 3 condenas en costas de 3.000 euros, pues ya nos resultan muy gravosas. Pues solo tenemos un recurso de casación en el Supremo que ganamos parcialmente, es decir, nos da la razón, pero no condena a la Administración a una oferta complementaria con todas las plazas que se omitieron, y entonces lo que hemos ido al Constitucional pidiendo el recurso de amparo, tutela judicial efectiva, porque si a ti te dicen que te han vulnerado un derecho, pero no te lo reponen o te resarcen de la lesión de ese derecho, pues entendemos que no ha habido tutela judicial efectiva, que es un pronunciamiento papel mojado. Sí, a usted no le han respetado el derecho. Bueno, pues obliga a la Administración a que me repare, a que me reponga ese derecho. Si no, ¿de qué me sirve? Una satisfacción estrictamente moral, ¿no? Bueno, conclusión, y con esto ya entro en lo que tendría que haber dicho. Tendríamos que haber dicho. ¿Qué es lo que nos planteamos?
Bueno, hemos dado una batalla judicial y hemos dado batallas diversas en casi todas las instituciones. Yo creo que no hay ninguna institución pública a la que no nos hayamos dirigido de alguna manera, incluso al Tribunal de Cuentas, planteándole que mantener unas retribuciones de un personal que no se ajusta a la legalidad es una mala gestión del dinero público. O sea, nos hemos dirigido, hemos intentado enfocar la crisis del empleo público desde todas sus caras y perspectivas e intentar involucrar a todas las instituciones en esa problemática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Nos hemos planteado en que todas estas medidas las teníamos que acompañar de una que era fundamental, que era lo que hemos llamado finalmente Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, que era simplemente establecer un seguimiento detallado de cuál es la realidad de la selección de personal en las diferentes administraciones públicas, saber si las administraciones públicas aprueban oferta, si las ofertas que han aprobado se traducen en convocatorias de procesos selectivos o no, si las ofertas que han aprobado han incluido o no todas las plazas que deberían incluir en cuanto a lo que exige el Estatuto Básico del Empleado Público, o, como mínimo, las tasas de reposición que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Porque es verdad que hemos tenido, digamos, una derrota parcial. Es decir, nosotros no hemos conseguido el máximo de lo que nos proponíamos, que era que las ofertas incluyeran todas las plazas vacantes ocupadas por interinos, como dice el Estatuto Básico, como dice cualquier ley de función pública de cualquier comunidad autónoma, que en eso coinciden plenamente. Pero sí que hemos conseguido que la, digamos, impunidad con la que se actuaba hasta ese momento, de que a veces ni se aprobaba oferta. Ahora ya casi ninguna administración, o por lo menos las autonómicas, no se atreven a aprobar oferta. ¿Por qué? Porque saben que va a estar nuestro recurso de inmediato. Y ellos tienen dos opciones: aprobar oferta ajustándose a la tasa de reposición que dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y saben que el Estado les va a apoyar, aunque nosotros la impugnemos. Pero si aprueban una oferta sin respetar la tasa de reposición que establece la Ley de Presupuestos, los tribunales probablemente dirán: es que ustedes están lesionando el derecho de los ciudadanos en acceso por inactividad administrativa, porque ustedes no han aprobado una oferta por las plazas que les ha autorizado la Ley de Presupuestos. Y ustedes tienen un nivel de interinidad enorme, por lo cual están reconociendo una gran necesidad de personal. Y esas necesidades, ¿por qué no las han reflejado en la oferta de empleo público? Claro, entonces por lo menos hemos conseguido que las administraciones se vean obligadas a aprobar una oferta, por lo menos ajustada a la tasa de reposición que establece la Ley de Presupuestos, para que los tribunales no digan que han lesionado el derecho, porque como los tribunales han dicho que el límite es la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos, pero no es el límite, no es el límite máximo, es el límite mínimo también, porque si usted tiene que garantizar el derecho de los ciudadanos, tiene que optimizarlo. Un derecho de los ciudadanos no se garantiza en un 10, en un 20%. Cuando se garantiza un derecho, se garantiza en su totalidad. Y por lo tanto, si usted dice que la tasa de reposición es la que dice la Ley de Presupuestos, tiene que agotarla para que podamos entender que el derecho de los ciudadanos se ha visto satisfecho. Bueno, ¿y qué es lo que queremos con el observatorio? Con el observatorio queremos que las administraciones públicas se sientan vigiladas, se sientan observadas, se sientan monitorizadas. Igual que tenemos un coche inteligente que nos dice si nos falta combustible o nivel de carburante bajo o las puertas están mal cerradas, nosotros queremos que, dado que la administración ha intentado desactivar todos sus sistemas de alarmas de mal funcionamiento, pues bueno, vamos a ponerlo nosotros desde la sociedad civil, un observatorio que va a detectar las alarmas. Esta administración no ha aprobado oferta este año, la oferta que ha aprobado no la ha convocado en este año, y además tenemos la gravedad, otra batalla que hemos dado y hemos perdido, es la caducidad de las ofertas de empleo público. Si una oferta de empleo público no se ejecuta en 3 años, esa oferta caduca. Fijémonos el absurdo en la que incurrimos. Una administración aprueba una oferta sin voluntad de convocarla. Los ciudadanos o los interesados siempre empiezan a preparar su posición. Y se dan cuenta que no se convoca ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año.
Bueno, ¿qué situación de indefensión es esta? Pero no es esa la situación de indefensión, de retraso. Es que al pasado los 3 años, esa oferta caduca, ya no se puede convocar. Y si la convoca, están los abogados del Estado, del Ministerio de Hacienda, para impugnarla y decir que eso ya no se puede convocar, porque está caducado. Bueno, y ahora los poderes públicos se movilizan sus recursos para frustrar el ejercicio de un derecho de los ciudadanos. A la inactividad de la Administración que ha aprobado la oferta se añade la actividad de la Administración del Estado no para garantizar el derecho, sino para eliminarlo. Bueno, esto nos parece aberrante en un Estado de Derecho y creemos que debemos decirlo y debemos señalar a quien lo hace. La Administración tal, el Ayuntamiento de Madrid o quien sea, no ha convocado los procesos selectivos y por lo tanto ha vulnerado el derecho. Y ya veremos quién le exige cuentas por esa vulneración, ¿no? Queremos también, por lo tanto, esa primera idea, una segunda idea de cómo se desarrollan los procesos selectivos, todo lo que ha dicho aquí Jesús Ayala, ¿no? Es decir, si es concurso-oposición, si es oposición, qué órganos de selección intervienen, cómo se nombra a los miembros de esos órganos de selección, si hay objetividad, si hay transparencia, si ha habido denuncias de filtración o no, si se puede seguir por un portal de transparencia el desarrollo de los procesos selectivos o la previsión, si hay publicidad de las ofertas de empleo público, porque dice, bueno, no basta con publicarla en el boletín, habría que dar difusión en los medios de comunicación, porque lo que queremos es que haya publicidad y concurrencia. Cuando interesa la concurrencia, una empresa lo que hace es un anuncio para darle la máxima difusión a que concurran candidatos. Por lo tanto, deberíamos asegurar eso. Deberíamos tener un seguimiento de los niveles de interinidad y lo que más me interesa, deberíamos elaborar un informe anual en el que hagamos una foto de cada ejercicio de cómo está el derecho de acceso a la función pública en cada administración. Si se ha aprobado oferta ese año, cuántas ofertas hay pendientes de ejecución de años anteriores, qué procesos no están convocados, han caducado ofertas de esa administración cómo desarrolla los procesos selectivos y establecer una serie de indicadores de calidad del sistema de selección, de manera que podamos hacer un ranking de administraciones en cuanto a el cumplimiento de exigencias de objetividad, de legalidad, etc. Y podamos decir, la Administración del Estado no va mal, pero el Ayuntamiento de Zaragoza es un desastre y debe corregirse. Y intentar detectar buenas prácticas en unas administraciones y sugerirlas a las que pues tienen actuaciones deficientes. Bueno, es una pena que se nos vaya el tiempo. La verdad es que vemos estar hablando de función pública mucho tiempo, con un ratito que nos dejan, pues nos entusiasmamos con el tema. Yo me quedo con este último que has dicho, ese informe anual, que yo creo que estaría fenomenal que lo hiciéramos. Y bueno, aquí se han hablado de muchísimas cosas que se pueden trabajar y poner en marcha, como veis son unos luchadores natos, y por eso estamos tan tristes en que estuviera aquí con nosotros. No sé si hay alguna pregunta muy cortita, porque la verdad es que vamos muy mal de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión. ¿La asociación que hay a nivel nacional? ¿De ámbito nacional? No. Somos autonómicos. Hemos intentado generar en cada comunidad autónoma una similar para intentar actuar. Es que hay un grupo de la sociedad que no está defendido por nadie, como has dicho, que son la gente que ha terminado los estudios. Y bueno, decís que no hacen caso, pero si tuvierais 1 millón de socios haréis más caso. Sí, pues somos y es que yo creo que sería fácil. No, lo que pasa es que un pequeño grupo activo y movilizando las instituciones, yo creo que puede conseguir bastante. Pero bueno, es verdad que hay un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es que hay un proceso de estabilización de empleo, que lo hablábamos el otro día en la presentación del observatorio. El derecho a la estabilidad de empleo del interino no existe. Ese derecho no está recogido en ningún lado. Está el derecho del ciudadano a acceder a la función pública. El interino, en cuanto ciudadano, podrá acceder a la función pública, pero el interino, en cuanto tal, no tiene ningún derecho a su situación se la estabilice. Sí, pero el interino está defendido por los sindicatos, pero hay una sociedad que no está defendida por... Bueno, nosotros entendemos... La que tenéis que defender ustedes, que es la que está formada, pero que no tiene modo de acceder a ningún sitio. Entendemos que son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que defender, y por eso nosotros entendemos que este observatorio tiene que incorporar entidades colaboradoras y apoyos, pues eso, de academias de formación, de colegios profesionales, de profesionales comprometidos en esta materia. Es decir, que
El observatorio intenta tener un núcleo de elaboración de la información, de recopilación y análisis de información, un grupo de expertos en materia de derecho administrativo y función pública que nos asesoren en evaluar esas situaciones y posibles propuestas, etcétera, y luego un conjunto de entidades colaboradoras, pues entre las cuales entendemos que FECAP pues, probablemente estará. Sí, claro. Y por lo tanto, nuestra idea era inicialmente un observatorio estatal, pero claro, eso nos resulta inabordable desde nuestra limitación de recursos. Lo vamos a intentar como experiencia piloto en Aragón, incorporando ya a la Administración General del Estado para tener punto de referencia con lo que pasa en el nivel autonómico y local, que es lo que hace el Estado, pero con ánimo de ir incorporando, en la medida en que encontremos colaboración, otras comunidades autónomas. Bueno, pues CONCECAL lo tiene, esa colaboración, de hecho, pues ese era nuestro interés de que él estuviera aquí para estrechar esos lazos de colaboración, que yo creo que todo lo que es muy positivo para la defensa del empleo público en general. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque si no vamos cortos de tiempo y hoy tenemos que acabar el mediodía. Muchas gracias.